Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 21. Voy a dar lectura, hermanos, una vez más a la palabra del Señor. Vamos a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Sea bendita la palabra de nuestro Dios. Una de las cosas que Apocalipsis nos ha dejado claro, hermanos, es que todas las maldades, las injusticias, la corrupción, todo movimiento en este mundo que ha ido contra Dios no ha sido una mera casualidad. Esto, hermano, no se trata simplemente de una obra meramente humana. Apocalipsis ha dejado claro, hermanos, en su libro, de que todo esto ha sido orquestado por alguien. La maldad en esta tierra, hermanos, viene de alguien. Hay alguien que está detrás del malo, y ese es Satanás, el gran enemigo del pueblo de Dios. De alguna y otra manera, este enemigo astuto, este enemigo malvado que tiene el pueblo de Dios, ha utilizado, ha manejado naciones, reinos, imperios. Ha manejado movimientos, hermanos, en nuestro mundo con el fin de ir contra Dios. Satanás aún ha manejado, hermanos, personas para que vayan en contra de la voluntad de Dios. La maldad en este mundo, hermanos, ha estado imperando porque Satanás ha estado trabajando. Y eso es justamente lo que el libro de Apocalipsis nos ha ayudado a ver y a entender, hermanos, de una manera clara. La pregunta es: ¿habrá algún momento en el que Dios tome a Satanás y a todo su imperio, hermanos, y los juzgue? ¿Habrá un momento donde Dios agarre al diablo, hermanos, y a todo su ejército, a todos sus demonios, a todo ese reino que él ha construido, y los castigue? Hermanos, el libro de Apocalipsis nos dice que eso sucederá. Dios no tendrá por inocente al culpable, dice el Señor. Satanás ha hecho muchas cosas malas en este mundo. Lo está haciendo, hermanos. Pero Dios, en su decreto soberano, ha ordenado un día de juicio para él y para todo ese imperio que ha construido en contra de Dios. Y de eso, hermanos, hablaremos en esta tarde. En esta tarde vamos a ver, hermanos, el fin del mundo, el fin de los tiempos, cómo ha de acabar la historia de esta humanidad. Y, hermanos, prácticamente el tema que el Señor tratará en estos versos es la destrucción del diablo y todo su imperio. Por eso, hermanos, he titulado este mensaje: ha llegado el fin. Ha llegado el fin. Y vamos, hermanos, a estar viendo este tema del fin del mundo, la destrucción del imperio satánico, a través de 2 encabezados. Ahí en el versículo 17 y 18 de sus Biblias, del capítulo 16, vamos a ver en primer lugar el anuncio de la destrucción del imperio satánico. El anuncio de la destrucción.
En el versículo 19 al 21 vamos a ver el juicio al imperio satánico. O sea, cómo Dios va a destruir al diablo y todo su imperio. Así que prácticamente, hermanos, esos son los dos encabezados de nuestro mensaje, de nuestro sermón en esta tarde. Vamos a ir entonces en primer lugar a ver el anuncio de la destrucción del imperio satánico. Acompáñenme con sus Biblias y leamos una vez más el verso 17 y 18. Dice así la palabra del Señor: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, dice, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El séptimo ángel derrama su copa, dice Juan, y derrama su copa sobre el aire. Literalmente en el idioma griego podría traducirse en el aire. Ustedes recordarán, hermanos, que las primeras 6 copas habían sido derramadas sobre el río, sobre la tierra, sobre el mar, sobre el sol, sobre el trono de la bestia y sobre el río Éufrates. Así es como Dios dirigió su ataque. Pero esta séptima copa, dice Juan, está dirigida al aire. O sea, en otras palabras, el ataque del Señor, hermanos, está ahora enfocada en el aire. Por eso el ángel derrama su copa en el aire. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el aire? ¿Por qué el aire? Hermanos, el aire, como decía Simon Kistemaker, este comentarista, el aire es la fuente vital de todos los seres vivos. Sin aire, hermanos, no hay vida. Sin aire, todo se acaba. De manera que lo que se nos está presentando, hermanos, aquí con este séptimo sello es nada más y nada menos que el fin del mundo. Sin aire no hay existencia, es el final. Es por eso que el Señor ahora dirige su ataque al aire, porque quiere enseñarnos que este es el final de la historia humana. Es el fin del mundo, el momento en el que todo se acabará. Pero saben, hermanos, por otro lado, el aire representa algo en la Biblia. El aire representa al imperio del diablo. El aire simboliza en la Biblia el reino de Satanás, el imperio satánico. En la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 2, vayamos allá por favor, hermanos, el versículo 1 y 2, Pablo hablando a la iglesia de Éfeso acerca de cómo el Señor nos rescató, nos hizo pasar de muerte a vida, dijo estas palabras. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora observen esto: conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo: hermanos, todos nosotros en otro tiempo vivíamos bajo un imperio, bajo un reino. Y este era el reino del príncipe de la potestad del aire, en otras palabras, del diablo. Ahí estábamos, andábamos siguiendo las corrientes de este mundo, haciendo la voluntad del diablo en esta tierra. Así estábamos, dice Pablo. Y por la gracia del Señor, un día su gran amor, su gran misericordia nos alcanzó. Y de ese imperio, del príncipe de la potestad del aire, de ahí el Señor nos sacó y nos rescató y nos trajo al reino de su amado Hijo, nuestro bendito Señor Jesucristo, y fuimos libertados. ¿Se dan cuenta, hermanos? El aire simboliza al príncipe de la potestad, es el diablo, hermanos, y su imperio. Por eso Dios ahora tiene que tomar manos sobre el diablo, porque el diablo ha hecho mucho daño a este mundo.
Ha construido un imperio, hermanos, tan grande que a muchas personas ha llevado cautivos, les está llevando a la destrucción. Por eso el Señor en su último ataque, hermanos, en la última copa, lo que hará será, hermanos, juzgar a todo ese imperio y al mismo diablo, al príncipe de la potestad del aire. Si ustedes me han seguido, hermanos, en todas estas exposiciones de las 7 copas, ustedes han podido notar con claridad el plan que Dios, hermanos, ha orquestado para acabar con sus enemigos. Dios tiene un plan, hermanos, para derrotar a todos sus adversarios. El Señor hubiera decidido acabar con todos sus enemigos de un zarpazo, pero no. Dios ha decidido, hermanos, terminar con sus enemigos uno por uno, uno después de otro, gradualmente. Es por eso que en esta visión de las 7 copas ustedes han podido constatar, las primeras 4 copas iban dirigidos a la humanidad rebelde contra Dios. Dios primeramente agarra a los seres humanos que se han rebelado contra Él. Pero después, en la 5ª copa, Dios agarró al trono de la bestia. ¿Han visto, hermanos, eso? La bestia simboliza a todo ese sistema político anticristiano. Dios después agarra, hermanos, a los gobiernos políticos que han ido contra Él. Y luego Dios dice, hace secar el río Éufrates. Y llama a todos los reyes de la tierra a unirse para luchar contra Él y derribarlos. Pero por último, como alguien dice, lo último, el Señor ha dejado lo mejor. Lo mejor está para el último. El Señor ha dejado al último a uno de los grandes enemigos del pueblo de Dios. Dios ha dejado, hermanos, al último, al diablo. Y el último enemigo en vencer, hermanos, en ser derrotado en esta tierra será el diablo y todo ese ejército. Es por eso que Dios ha reservado esta última copa, la 7ª copa, para que el diablo y todos sus seguidores, todos sus demonios la beban. Así es, hermanos, como nuestro Dios vencerá. Así es como Él ha planificado la derrota de cada uno de sus enemigos. Es por eso, hermanos, que la voz del Señor, versículo 17, leamos. La voz del Señor es esta: hecho está. Dice el versículo 17: el 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Una voz que sale del templo, del trono, es la misma voz que encontramos en el capítulo 16, versículo 1. Esta es la voz de nuestro Dios soberano, hermanos, diciendo: hecho está. En otras palabras, se acabó. Ha llegado la hora. O por así decirlo, consumado es. Ahora, esa palabra ¿no te hace recordar algo, hermanos? Consumado es, pagado está. Esa palabra se puede también traducir así: hecho está. Esa palabra nos hace recordar a Jesucristo. Cuando nuestro Señor estaba pendiendo de esa cruz, allí en el Gólgota, para terminar por completo la obra de redención, Jesucristo, hermanos, en esa cruz grita: consumado es, tetelestai. Y de la misma manera, dice Juan, el Dios soberano gritará y dirá: consumado es, terminado está, se acabó, basta ya. Hermanos, este será el grito de la culminación de este mundo. Ya no hay más oportunidad, hecho está. Hasta aquí se acabó mi paciencia. Hasta aquí se ha rebalsado la copa de la ira. Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Ya no hay oportunidad para salvación, porque ha llegado el fin. Hecho está. Se acabó. Hermanos, la gloria del Señor y su presencia
descenderán desde los cielos sobre este mundo. ¿Y saben, hermanos, qué efecto traerá eso? Dice el versículo 18, leamos por favor. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto, tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Relámpagos, voces, truenos. ¿No te suenan familiares esas palabras? ¿Dónde se escuchó por primera vez eso? En el monte Sinaí. Cuando la gloria del Señor, su presencia bajó, hermanos, sobre ese monte. Dice el libro de Éxodo capítulo 19 que ese monte humeaba y habían voces, truenos, relámpagos sobre ese monte, hermanos. Era la gloria de Dios, la presencia de Dios sobre esa montaña. Era tal, hermanos, la magnitud de lo que se oía, de lo que se escuchaba, que el pueblo de Dios, dice ahí en Éxodo 19, le dijo a Moisés: Moisés, por favor, que Dios no nos hable para que no muramos. Imagínense eso, hermanos. Por favor, Moisés, no queremos hablar con Dios porque vamos a morir. Era un momento de solemnidad, de reverencia, de temor ante un Dios tan grande y majestuoso. Lo mismo, dice Juan, sucederá cuando Él descienda de los cielos. Truenos, voces, relámpagos. Hermanos, Dios descenderá con violencia a este mundo. Él será violento en su ataque, hermanos. Y eso está claro en el texto, porque dice el pasaje que habrá un terremoto en esta tierra tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Imagínense eso. Un temblor, un terremoto que sacudirá todo el mundo. Un terremoto que nunca ha experimentado este mundo. Dios, hermanos, hará violencia. Violentamente atacará, hermanos, al diablo. Y eso está simbolizado a través de este gran temblor. Los profetas en el Antiguo Testamento, hermanos, profetizaron de este acontecimiento. El profeta Daniel en el capítulo 12 de su libro, versículo 1, dijo, escuchen bien esto, el profeta Daniel decía de este momento, decía: he aquí, el día del Señor viene y será un tiempo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. El profeta Isaías, también viendo, hermanos, esto, decía: he aquí, el día del Señor viene, terrible, y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Hermanos, terrible. Dios enfurecido. Un Dios que ataca con violencia. Imagínate, hermanos, presentarte a un Dios de esa manera, sin Cristo, sin el Señor, sin la justicia del Señor. En una ocasión cuenta la historia de la reina de Inglaterra, Elizabeth. Esta es una historia bien interesante, es verídica. Dice que esta reina Elizabeth, en una ocasión se enojó con el canciller de su imperio. Se llamaba su canciller Cristóbal Hudson. Y dice que Elizabeth, esta reina, hizo llamar a este canciller a su oficina. Y dice la historia, hermanos, que cuando el canciller entró a la oficina y miró a la reina, hermanos, Elizabeth, dice que Elizabeth estaba con una mirada, hermanos, una mirada de enojo tal que dice que este Cristóbal Hudson, al mirar a la reina con esa mirada, dice que su corazón se paralizó y en el instante murió. Eso está, hermanos, en la historia de Inglaterra. Imagínense, hermanos, si tal cosa se le puede suceder a un hombre ante la mirada simple de una reina, hermanos, ¿qué será aquel día cuando el pecador tenga que comparecer ante la mirada airada del Rey de Reyes y Señor de Señores? Hermanos, imagínense cómo será aquel día cuando Dios mire a cada pecador sin Cristo, sin el Señor. Esa mirada airada, esa mirada, hermanos, furiosa por tanta maldad en este mundo. Por eso, hermanos, los escritores dicen que ese día será de angustia. Será un día, hermanos, de desolación, de desesperación.
Por eso hay tiempo aún, aunque hay tiempo entre tanto que el Señor no venga, hay tiempo para que nos arrepintamos. Hay tiempo para que tú admitas tu derrota delante del Señor y te inclines delante de Él pidiéndole misericordia. Hay tiempo entre tanto Él no llega. Por eso, hermanos, este momento en el que el Señor descenderá del cielo será un momento inolvidable en la historia de esta humanidad. El imperio del diablo será el punto de ataque del Señor. Y eso nos lleva, hermanos, al versículo 20, al versículo 19 al 21. Vayamos allá con nuestras Biblias, hermanos. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el anuncio de la destrucción del imperio satánico. Ahora veamos el juicio al imperio satánico. El juicio al imperio satánico. Acompáñenme, por favor, a leer los versículos 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Una ciudad, disculpen hermanos, es una gran ciudad, dice el texto. Fue dividida en 3 partes, versículo 19. ¿Cuál es esta gran ciudad, hermanos? La gran ciudad en Apocalipsis es Babilonia. En el capítulo 14, vayamos allá por favor atrasito, hermanos, versículo 8, ya Juan nos ha dicho que esa gran ciudad es Babilonia. Versículo 8, leo la palabra del Señor, Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Se dan cuenta? La gran ciudad, es Babilonia la gran ciudad. Ahora la pregunta, hermanos, es: ¿qué representa Babilonia? ¿Qué simboliza Babilonia? Babilonia, hermanos, simboliza todo ese sistema inicuo, ese sistema inmoral, carnal, mundanal, que por siglos ha permeado este mundo. En otras palabras, Babilonia es el mundo, hermanos, es el mundo. Todo lo que se hace en este mundo en contra de Dios es Babilonia. Urcupiña es Babilonia. La Pachamama es Babilonia. La inmoralidad sexual es Babilonia. La ideología de género es Babilonia. El feminismo es Babilonia. Todo ese sistema inicuo, anticristiano, antidios, es Babilonia. Babilonia simboliza, hermanos, el mundo. Y saben, hermanos, Babilonia cada día está más candente. Babilonia cada día, hermanos, va creciendo y creciendo y creciendo. La corrupción, la maldad, la violencia, las injusticias, hermanos, van creciendo día a día. En esta semana, escuchando las noticias, hermanos, no sé si tú te has enterado, sucedió una tragedia en nuestro país, en Santa Cruz, en Yapacaní. Un niño de 9 años, hermanos, un niño de 9 años, estaba yendo como cualquier día a su escuelita. Y se atraviesa por ahí un motociclista, una persona, un mototaxi. Y el niño se sube a ese mototaxi, hermanos, para ser llevado a su escuela. ¿Y dónde le lleva el mototaxista? Hermanos, le lleva a un lugar apartado. ¿Y saben qué le hace al niño? Lo viola. Lo viola. Eso no es todo, hermanos. Las pericias y las investigaciones, ayer nomás tratando de constatar esto, dice, hermanos, que el niño forcejeó con el violador, con su agresor. Le rascó el niño, hermanos, su cuerpo. ¿Qué significa eso? Que ese niño, hermanos,
estaba tratando de defenderse con todas sus fuerzas que tenía. Ese niño estaba consciente, hermanos, en el momento que estaba siendo violado. Imagínense eso, hermanos. Yo imagino a ese niño gritando y gritando: ayúdenme, ayúdenme. Y no había nadie, hermanos, quien le ayude. Ese hombre que le violó no simplemente se satisfizo violándolo, sino que al final, hermanos, lo mató. Imagínense eso, lo mató al niño. Y matándolo lo llevó, hermanos, a su casa y lo enterró ahí. ¿Hasta dónde llega la maldad, hermanos? Ahora, eso no es todo. Ese hombre que violó a ese niño, hermanos, tenía antecedentes en el año 2018 y 2021 por violación. Mi pregunta es: ¿por qué ese hombre estaba libre en Yapacaní? ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre estaba caminando, hermanos, como un ciudadano normal cuando tenía antecedentes? ¿Por qué? Porque la justicia en nuestro país está podrida, hermanos. La justicia en este mundo, hermanos, y la corrupción en los juzgados va de mal en peor. Si por aquí alguien dice: pastor, yo creo en un mundo mejor. No va a ser un mundo mejor. Esto irá de mal en peor. Tanta maldad, hermanos. Tanta injusticia. Esos niños violados claman al cielo por justicia. Cada bebé abortado clama al Señor por justicia. Cada mujer asesinada, hermanos, por ese hombre ebrio clama por justicia. El creyente clama por justicia. ¿Cuándo, Señor, vas a parar esto de una vez por todas? Y el Señor dice: lo voy a hacer, hijos, lo voy a hacer. Mi paciencia está llegando a un límite y se está agotando. Yo voy a partir, voy a destrozar este mundo de una vez y por todas. Por eso Juan ve a esta gran ciudad dividida en dos, partida. Ve a las ciudades, hermanos, del mundo cayendo. Dios, hermanos, destruirá todo este mundo. Todo esto, hermanos, Dios lo destruirá. Eso dice el versículo 19. Leamos por favor una vez más la palabra del Señor. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Todo se acabará, todo. Y Dios, hermanos, demostrará que nunca ha olvidado ni una sola maldad, ni una sola injusticia que se ha hecho en este mundo. Es por eso el versículo 19 dice, la última parte, que Dios trajo a su memoria delante de él a Babilonia para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Imagínense eso. Hermanos, Dios no se ha olvidado nada de lo que ha hecho el hombre en esta tierra. Por eso Dios recordará todo lo que se hizo en contra de su voluntad santa. Hermanos, ese día el malo será condenado y el bueno será premiado. Para este juez, hermanos, no hay impunidad. Él no olvida, hermanos. Él castigará a todo el imperio de Satanás. Hermanos, el imperio de Satanás es Babilonia. Es este sistema carnal. Saben, hermanos, cuando Él castigue, cuando Él coloque su justicia sobre este mundo, será tan terrible, dice Juan, versículo 20, que toda isla huirá y los montes se esconderán, no serán hallados. Imagínense, hermanos, tal magnitud de juicio. Imagínense, hermanos, las islas. No. Desaparecen. Montaña. Literal no es el pasaje. Lo que están en otras palabras diciendo es que será fatal la furia de Dios. Será una furia de tal magnitud que la misma creación no querrá ver lo que Dios hará, hermanos, con el diablo y todos sus secuaces y sus seguidores, con toda la maldad de este mundo. Por eso las islas huyen, los montes se esconden para no ser hallados, porque ha llegado
el gran día de la ira de Dios. El salmista decía, el salmista David en el Salmo 76:7: terrible eres tú, Señor. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Imagínense eso, hermanos. ¿Quién podrá pararse delante de ti cuando se encienda tu furia, Señor? Oh, temible eres tú. Por eso las islas y los montes se esconden, para no presenciar, hermanos, tal castigo que Dios traerá sobre la maldad, el imperio del diablo en este mundo. Este juicio, hermanos, se ve también en el versículo 21. Vayamos por favor. Se ve también en este granizo que cae sobre los hombres en esta tierra. Dice el versículo 21: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios. Cayó granizo, dice. Y granizo que pesaba un talento. Un talento, hermanos, es 100 libras de peso, 100 libras. Para que ustedes un poquito entiendan, hermanos, lo que está diciendo aquí, la magnitud de esto, hermanos, quiero darles dos datos. En la India, en el año 1888, hubo una tormenta de granizo que mató a más de 246 personas. En el año 1886 hubo otra tormenta de granizo, y dice que cada granizo que caía pesaba 2 libras. 2 libras, 1886 en la India. Y este granizo, dice, mató a 92 personas. Ahora yo quiero, hermanos, que te imagines esto. Si 2 libras de granizo mató a 92 personas, imagínense 100 libras de granizo. Perdón, 100 libras de granizo. Lo fatal que será esto, 100 libras de granizo. No es 2, hermanos, no es 3, no es 50, es 100 libras de granizo, un talento. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo con esto? Que, hermanos, la destrucción será total, total. Ninguno podrá escapar de ese día. Una destrucción total se avecina sobre esta tierra, sobre los hombres. Y saben, hermanos, ¿cuál es la respuesta del hombre frente a esto? ¿Cuál es la respuesta del ser humano frente a esto, hermanos? Es odiar con todas sus fuerzas a Dios. En vez de que el hombre reconozca su pecaminosidad, su maldad, dice Juan, los hombres odiarán, blasfemarán, injuriarán al Señor por todos sus juicios que ha dado. Con razón decía Pablo a los romanos que el hombre no conoce a Dios. El hombre no respeta a Dios, hermanos. El hombre no ama a Dios. No lo hará, aún a pesar de todos los juicios que Él traerá para su vida. Es así, hermanos, como se describe en la Biblia el fin del mundo. Un final fatal, donde Dios, hermanos, agasará el imperio de la bestia, la gran Babilonia, lo juzgará y lo destruirá. Ahora, hermanos, ¿qué quiere el Señor que hagas con esta enseñanza? ¿Para qué el Señor ha dejado esto escrito? ¿Qué quiere el Señor de su pueblo? Hermanos, en primer lugar, lo que nosotros deberíamos hacer en respuesta a este pasaje, hermanos, y a lo que estamos escuchando, es darle gracias al Señor por tan inmensa obra de salvación. Saben, hermanos, nosotros no somos diferentes al mundo porque algo hemos hecho nosotros. No, hermanos, nosotros vivíamos en otro tiempo, en todas esas maldades que el mundo vive. Por eso Pablo le decía a los efesios, hermanos, recuerden, ustedes en otro tiempo estaban sin Dios, sin esperanza en este mundo. Ustedes seguían las corrientes del diablo. Ustedes estaban bajo ese imperio. Ustedes hacían lo malo, hermanos. Estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pero un día el Señor tuvo misericordia de ustedes. El Señor se compadeció de ustedes. Y por su gran amor con que os amó,
Aún estando muertos en delitos, Él os dio vida juntamente con Cristo. Por eso ustedes son salvos. Ustedes son salvos por gracia del Señor, por la obra del Señor Todopoderoso. Y hermanos, eso nunca debemos perder de vista. A nosotros nos tocaría correr esta misma suerte que este mundo correrá. Merecíamos la furia del Señor, la ira de Dios por tantas maldades que hemos hecho en otro tiempo. Pero solo la gracia del Señor, hermanos, nos alcanzó y nos liberó, hermanos, de este momento que sufrirá la humanidad. Por eso, todos los días, hermanos, de nuestra vida, cada vez que amanece y cada vez que anochece, nosotros tenemos que recordar esa obra inmensa que el Señor ha hecho con nosotros, por nosotros. Gratitud al Señor. Pero no solo eso, hermanos, este pasaje ha sido dejado aquí para que el pueblo de Dios tenga una cosmovisión adecuada de este mundo. Hermano, lo que Dios está diciéndote con todo esto simplemente es que no pongas tu mirada en las cosas del mundo. No coloques tu corazón en las cosas del mundo. Pon tus ojos en Jesús. Se nos olvida eso, hermanos. Se nos olvida. Se nos olvida lo que el Señor nos dijo a través del apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 2, versículo 15. ¿Recuerdan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así dijo el Señor. No amen al mundo. No coloquen sus ojos, su corazón en lo mundano. Hermanos, estamos como iglesia en ocasiones, estamos tentados a distraernos con las cosas de este mundo, hermanos, mundanales. Estamos a veces entretenidos como creyentes en trivialidades, en chucherías, como decía un pastor. Estamos tan metidos en el mundo, hermanos, y enfocados en el mundo, queriendo buscar las cosas que el mundo busca, hermanos, siendo nosotros hijos de Dios. ¿Por qué vamos a hacer un nido, hermanos, en un árbol que tarde o temprano se va a caer? ¿Entiendes esto? Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Por qué vas a hacer un nido en un árbol que será talado? Sé sabio, sé inteligente. Si este mundo se va a caer y todo este mundo será destruido, ¿por qué colocas tu esfuerzo y tu corazón en las cosas del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué te distraes? Una ocasión visité una iglesia, hermanos, hace tiempo atrás, y un joven decía, y esto no pasa en solamente esa iglesia, hermanos, también creo que pasa en muchas iglesias. Un joven venía y decía, pastor, ¿cómo yo puedo servir al Señor si mi papá el día domingo está trabajando en vez de venir a la iglesia? Y me dice él que vaya a la iglesia a servir al Señor. ¿Cómo yo puedo servir honestamente hacia Dios si mi papá hace eso? Y otra hermana decía, pastor, ¿cómo yo puedo servir al Señor bien y bien al Señor si mi papá está en su negocio el domingo, en su tienda, está prefiriendo eso, en su trabajo está? ¿Cómo yo voy a servir bien al Señor? ¿Se dan cuenta, hermanos? Siendo cristianos nosotros damos tanto tiempo a las cosas del mundo. Buscamos las cosas del mundo, el materialismo, el consumismo. Tengo plata, quiero más plata, más plata, más plata. Si no hay plata, no hay nada. Tengo que comer, tengo que beber, tengo que darme en casamiento, como pasaba en el tiempo de Noé. Buscando simplemente las cosas mundanales sin mirar hacia arriba. Invirtiendo más en las cosas de este mundo y no en el reino de Dios. Cuidado que te pase, hermano, como aquella mujer que estaba en el desierto. Y dice el mito que la tierra se abrió en el desierto y una grada, hermanos, apareció ahí. Y esta mujer estaba cargado de su hijo, un bebé. Y mirando la grada, ella empezó a caminar y a entrar allá adentro. Hermanos, ¿qué cosa estaba allá adentro pasando? Y esta mujer estaba entrando, dice, y cuando llegó al fondo, hermanos, vio que allá adentro, hermanos, todo estaba recubierto de oro, diamantes. Dice que había todo eso allá adentro. Y de repente dice que una voz le decía allá afuera, no te olvides de lo más importante. No te olvides de lo más importante.
Y la mujer escuchó la voz y dice que se emocionó tanto del oro y los diamantes que empezó a recoger, hermanos, lo que más podía de eso empezó a recoger. Y dice, de repente el mito se estaba cerrando otra vez, ese desierto que se abrió, el camino se estaba cerrando. Y dice la mujer, salió rápido, hermanos, para no se atrapar allá adentro. Y cuando salió, la voz le dijo a esta mujer: ¿por qué te has olvidado de lo más importante? ¿Qué se había olvidado? Su hijo. Allá adentro se ha quedado. Por atesorar el oro y la plata, por atesorar los diamantes, había olvidado lo más sagrado que el Señor le había entregado: su hijo. ¿Cuántos no están haciendo lo mismo, hermanos, el día de hoy? ¿Cuántos papás, en vez de poder servir al Señor, invertir tiempo para el Señor, hermanos, escuchan de sus hijos decir: no tengo tiempo, hijo, no tengo tiempo, andamos, no tengo yo tiempo? ¿Cuántos no hacen eso, hermanos? Yo veo a veces que inclusive, hermanos, no podemos ni siquiera respetar algo sagrado como el día del Señor. Imagínense, no podemos ser fieles en eso al Señor. Yo imagino qué sucederá si Dios nos pediría algo mucho más peor que eso. Estamos cambiando, hermanos, lo sagrado por lo mundano. Estamos atesorando migajas cuando podemos atesorar el reino de Dios. Estamos metidos en nuestros trabajos, hermanos, metidos en nuestros asuntos, mirando como mundanos este mundo nada más, como si eso consistiera todo. Y algunos todavía, hermanos, tienen el descaro de pensar de que no, pastor, esto irá de mejor en mejor. No, hermanos, no irá de mejor. No, pastor, es que tú sabes, primero es esto y luego lo otro. No, hermanos, no es así. No hagas un nido en un árbol que se va a caer. No lo hagas. Uno de los hombres en la Biblia que fue exitoso en las cosas de este mundo, hermanos, fue Salomón. ¿Tú sabes su historia? Yo quiero terminar con eso, hermanos. ¿Tú sabes su historia? Salomón, el hombre más exitoso que ha pisado este mundo, hermanos. Salomón entregó su corazón, su alma y su vida a sus estudios. Escribió más de 1000 canciones. Ciencia aprendió. Era tan inteligente este hombre que los reinos del oriente, los reyes del oriente venían a escucharle a Salomón. Y dice Salomón ahí en el capítulo 1 de Eclesiastés: entre más colocaba mi corazón en los estudios, en ganar más intelecto, más profesión, más cartones, todo eso hacía que mi espíritu se aflija mucho más. Porque en el mucho conocimiento hay aflicción de espíritu. Entonces Salomón dijo: no, ahí no está. No, me estoy equivocando. Mejor voy a trabajar. Y Salomón, hermano, se convirtió en el hombre más trabajador de su época. Un negociante, hermanos, y metió todo su tiempo, su vida, su esfuerzo en hacer negocios. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Casas, estanques de agua, ganados. Su economía fructificó, hermanos. Fue el hombre más rico de su época. Mucho dinero, muchos bienes inmuebles. Uy, hermano, ¿y sabe qué dice Salomón? No, esto también es aflicción de espíritu, porque cuanto más tengo, más quiero. El ojo nunca se sacia de ver. Me ofrecen esto, pero quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. No soy un hombre tranquilo. Entonces no voy a estar ni en los estudios ni en el trabajo. Voy a hacer de mi vida una fiesta, una diversión. Eso dice el capítulo 2. Dije a mi risa, dice Salomón, enloquece. En otras palabras, voy a ir de tour, de viaje, de juegos, de fiesta, de cumpleaños, de 15 años. Estoy poniendo más ilustraciones, ¿no? No va a ser de fiestas de aquí a allá. Se contrató cantores, cantantes, para estar feliz, para reír y solo reír. Y Salomón, que dijo: esto también no sirve, porque también esto es aflicción de espíritu. Entonces Salomón dijo: no, yo quiero tener mujeres. Tal vez ahí está la solución. Y se hizo un arenal de mujeres. ¿Recuerdan, hermanos? 700 mujeres y 300 concubinas tenía Salomón. 1000 mujeres para él. Uy,
Aquí está la solución, el sexo, y por aquí y por allá. No. ¿Y saben, hermanos, cómo él termina su libro? Quiero que escuches esto. Él dice en Eclesiastés, al final de toda su vida, todo esto es vanidad. Todo esto se acaba. Todo esto no fructifica, no permanece para siempre. Con razón el Señor decía, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, no pasará. Todo esto es superficial, es vanidad, decía Salomón. Hermano, el trabajo es vanidad, el estudio es vanidad, la risa enloquecedora y la diversión es vanidad. Todo es vanidad, hermanos. Por eso el final del discurso de Salomón es este, y tú lo puedes leer en la casa, Eclesiastés capítulo 12. Salomón dice, este es el fin de todo el hombre: teme a Dios, guarda sus mandamientos. Por eso dice Salomón al final a los jóvenes: jóvenes, acuérdense de su Creador en los días de su juventud, antes que vengan los días malos. Todo es vanidad. No hagas de tu vida una meta en esas cosas, hermanos. Si estuviese Salomón aquí y escuchara un consejo de un padre decir a su hijo: hijo, la meta más alta de ti es, hijito, estudiar y trabajar. Salomón diría: que este está mal, porque yo hice eso y fracasé y llegué al éxito, perdón, pero me arruiné. Hijito, haz de tu vida, hijito, diviértete. Que esa sea tu meta, hijo, diviértete. No, hijo, estudia, hartas carreras, esa es tu meta. No, no, no. Salomón dice: la meta del hombre, teniendo muchas de esas cosas, no es esa. La meta sublime del hombre: teme a Dios, guarda sus mandamientos, acuérdate del Señor en los días de tu juventud. Pon tus ojos en el Señor mientras estás en este mundo. Amén, hermanos. No es malo, hermanos, trabajar. No es malo estudiar, joven, no es malo estudiar. Pero ¿sabes qué es malo? Malo es que el estudio te tenga a ti. Es que por causa de tu estudio, joven, escúchame bien, tú no tengas tiempo para servir a Dios. Hay jóvenes que no están aquí por estudio, y eso es pecado para Dios. Eso es poner este mundo por encima de las cosas de Dios. Y hay padres que incentivamos eso, hermanos, cuando deberíamos rogar y decir a nuestros hijos: hijo, primero es el Señor y después son las cosas de este mundo. Hijo, primero es Dios y luego eres tú. Hermanos míos, por eso Dios ha dejado esto. Todo se acabará. Este árbol será talado. No coloques tu nido en ese árbol. No lo hagas, no seas necio, sé sabio. Hace tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. No te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Vamos a orar, hermanos.